Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle primero al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba que hizo posible mi viaje hasta aquí y agradecerles a todos ustedes la presencia porque sé que muchas veces hay cosas más urgentes por lo menos para hacer. Así que es un placer estar hoy dialogando y charlando con ustedes. Y espero que sobrevivan a lo que es el horario post-almuerzo y post-mimo, porque yo no sé moverme ni puedo hacer ningún gesto en particular. Lo que quería es empezar la charla de hoy mostrándoles un video. Es un video que bajé de YouTube y que traduje muy rápidamente. Tiene algunos minimísimos errores en tiempos verbales porque se lo decía a mi secretaria y estaba apurada porque quería llegar con el videíto para hoy. Así que lo sabrán disculpar. Y simplemente lo que quiero es que miren el video. No vamos a hablar, no vamos a hacer nada y después del video vamos a empezar el diálogo. Pero es un video que trabaja o versa sobre qué significa la sociedad del conocimiento hoy. Así que yo me voy a sentar con ustedes a mirar el video.
impresionante, ¿no? 1 de cada 8 parejas se conoce en internet. Los trabajos y puestos de trabajo que se van a, digamos, que la gente va a tener en el 2010 no existían en el 2004. Nuestros chicos van a trabajar con tecnología que aún no existe para puestos de trabajo que tampoco existen. Y además, cuando cumplan 38 años, van a haber cambiado de trabajo entre 10 y 14 veces. En Estados Unidos, pero es probable que nosotros, con un tiempo más lento también, estemos acelerando estos cambios. Y entonces la pregunta de la charla de hoy es: ¿qué hacemos nosotros para educar a estos niños en esta sociedad? No necesariamente para que se adapten a esta sociedad, pero para que puedan adaptarse si quieren, para que puedan criticarla si quieren, para que puedan vivir en esa sociedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la educación media? Entonces la charla de hoy, lo que yo quería traer y trabajar con ustedes es ver cómo juntamos 3 variables: sociedad del conocimiento, juventud y educación media. Así que vamos a empezar entonces, si les parece, con el PowerPoint. ¿Dónde está mi...? Acá está. Listo. Una vez instalado esto, yo tengo nueva tecnología, así que espero poder arreglarme. Bueno, esta básicamente es la estructura de la presentación. Lo que yo quiero es, en la primera parte, charlar con ustedes sobre qué es la contemporaneidad y qué nuevos desafíos tiene hoy el nivel medio. En la segunda, hacer un diagnóstico sobre el nivel medio en nuestro país. Y en la tercera, hacer algunas propuestas de mejora. ¿Qué podemos hacer y qué significa hoy una buena escuela media? ¿Qué rasgos tiene esta sociedad del conocimiento que estamos viviendo? Además de todo lo que recién vimos en el video. En principio, es una sociedad que tiene al uso intensivo del conocimiento como factor primordial de la producción. Eso define lo que llamamos como sociedad del conocimiento. Y en este sentido, el conocimiento es uno de los bienes más preciados de nuestra sociedad. Segundo, el desarrollo del conocimiento y la velocidad de su intercambio es tal que por primera vez en la historia se ha transformado en un requerimiento indispensable para producir. Tercero, la construcción del conocimiento ya no es más disciplinar, como lo era antaño, sino que está relacionada con la construcción de campos de saber interdisciplinarios. Tercero o cuarto, hay un avance constante del desarrollo tecnológico, pero ese avance es muy desigual. La red electrónica conecta, pero también deja desconectada a una serie de lugares específicos con características físicas, esto es el espacio de los lugares. No voy a ahondar, digamos, en estos conceptos de Castells, pero lo que me interesa es entender cómo, digamos, el avance constante del desarrollo tecnológico es muy desigual y lo que hace es abrir más brecha entre quienes pueden acceder y quienes no. Quinto, estamos frente a procesos de globalización económica, pero estos procesos de globalización económica son también procesos de globalización culturales, no son solo económicos. Estamos también frente a la transformación de una noción del concepto de ciudadanía. Durante décadas, durante siglos, la ciudadanía fue un concepto vinculado al Estado-nación, pero hoy hay que agregarle una nueva dimensión a la ciudadanía, que es la ciudadanía global, la ciudadanía de estar en el mundo. Y una de las diferencias más importantes, curriculares, entre lo que se enseña en las escuelas medias para chicos que, digamos, que van a escuelas de élite y a los que no, es el concepto de globalización. Aprenden mejor un segundo idioma, aprenden mejor a manejar nuevas tecnologías, trabajan mucho más sobre lo global y menos sobre lo local. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de definir
¿Cómo vamos a conceptualizar la ciudadanía? El consumo es un eje central de la vida social y la marginalidad social es un producto de este consumo, obviamente, digamos, marcado por las leyes del mercado. Y hay mucha dificultad de construir sentidos. Todo tiende, como dice Bauman, a la fluidez y la inestabilidad. A ver, ¿cambio desde acá? Sí. ¿Cuáles son los cambios entonces más importantes que frente a esta realidad enfrenta la educación? El primero es que el conocimiento deja de ser lento, deja de ser escaso y deja de ser estable. Eso significa que los programas que antes nosotros podíamos mantener más o menos con una lógica durante 5 o 6 años, hoy tenemos que estar revisándolos permanentemente si no queremos que queden muy desactualizados o si nos interesa agregar, modernizarlos, en fin. Y además que no quede, digamos, desactualizado en el sentido que no diga o que no enseñe conocimientos que pasan a ser falsos, ¿no? Porque el avance de la ciencia hace que a veces ciertas teorías queden perimidas. Obviamente deja de ser escaso el acceso al conocimiento o a cierto tipo de conocimiento, no a todo el conocimiento, es masivo. Hoy los chicos acceden a mucha más información que la que accedíamos nosotros y por supuesto que las generaciones de nuestros tíos y de nuestros abuelos. Antes, la escuela, digamos, tenía que transmitir información porque en 1880 el papel era carísimo, los diarios circulaban con tenían una circulación mucho más restringida, no había radio, no había tele, y a veces los chicos tenían que escribir sobre pizarra por lo caro que era el papel. En ese contexto el chico tenía que desarrollar la memoria sí o sí porque no había otro lugar donde guardar el conocimiento. Y se informaba a partir de lo que les decía la escuela, la familia o la iglesia. Hoy, cuando un chico de 6 años llega a la escuela primaria, no ya media, sobre sexualidad, por ejemplo, sabe mucho más que nosotros. Porque solo prender la tele y escuchar algún programa, ya no post 10 de la noche, sino anterior. Pero entonces, ¿cuál es la función de la escuela? ¿La escuela deja de ser importante? No, es todavía más importante. No es una institución monopólica, porque hoy la escuela compite con otras agencias educadoras. Y llamo agencias educadoras a la televisión. No sé si son buenas educadoras o si educan con la moral que uno quisiera, pero educan. Y hay que reconocerles esta capacidad de educar. Y la escuela compite con esas agencias y en este sentido la escuela hoy se puede casi considerar una institución contracultural, porque va en contra de los valores que proclama la tele o que muchas veces proclama la radio o que se ven, digamos, en la sociedad. La escuela además ya no es más el único canal, como dije antes, mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. Ya no es más el santuario del saber. Y en este sentido, la palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos de la comunicación. Las tecnologías tradicionales, además, no pueden ser y no son las únicas disponibles para enseñar y aprender. La educación ya deja de identificarse solo con el ámbito del Estado-Nación e ingresa a ella también a la esfera de la globalización y obviamente la escuela no opera en un medio estable. Los contextos en donde operan nuestras escuelas cambian muy rápido, para bien o para mal. Pero hoy los chicos que tenemos pueden no tener nada que ver con los chicos de mañana, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de la escuela como transmisora de la cultura en el contexto actual? En primer lugar, la escuela ya no es más el único lugar de legitimación del saber y, digamos, hay una multiplicidad de saberes que circulan por otros canales. Esta diversificación por fuera de la escuela es uno de los retos más fuertes que el mundo de la comunicación le plantea
al sistema educativo. Frente al maestro, dice la frase de Barbero, que sabe recitar muy bien su lección, hoy se sienta un alumno que por ósmosis con el medio ambiente comunicativo se haya empapado de otros lenguajes, de otros saberes y de otras escrituras que circulan por la sociedad. A ver. Esperen que no se me pase. ¿Ya está? Gracias. Entonces la pregunta es, ¿qué rol tiene la escuela? Aún asumiendo que la escuela no posee el monopolio, sigue siendo el ámbito privilegiado para adquirir más que competencias, las capacidades. Me interesa una palabra que se está usando acá en el área de currículum, me parece una palabra interesante y que saca ese sesgo un poquito desagradable de la palabra competencia, que digamos, el concepto de competencias no debería tenerla, pero uno no puede evitar asociarlo, ¿no? Entonces, preferiría hablar de construcción de capacidades y habilidades necesarias para manejarse en el mundo actual. La escuela sí tiene un monopolio. La escuela es la única institución que le enseña a nuestros chicos la cultura letrada. Ninguna otra institución les enseña a trabajar con libros, les enseña a producir texto escrito, les enseña a entender lo que leen. Eso sí es monopólico en la escuela. Y sobre eso hay que trabajar fuertemente, porque es una de las capacidades, digamos, que mejor deberían o que más deberían adquirirse. Entonces decimos, la transmisión de la cultura letrada y formación de personas y ciudadanos sigue siendo una función indelegable, pero la sociedad del conocimiento le impone nuevos desafíos. A ver si me pasa. ¿Pasó? Ahora, además de que esta escuela tenga que trabajar en una sociedad del conocimiento, la escuela de hoy tiene que trabajar con otro tipo de personas diferentes a las personas con las que trabajaba en 1880. Cuando la escuela media se crea por Mitre en 1880, piensen que era una escuela para adultos. A la escuela media solo asistía el 3% de la población. Y era ese 3% que iba a ir a la universidad o que iba a formar parte de las burocracias del Estado. Pero la escuela media solo pretendía ofrecer una formación académica, porque no había adolescentes. A los chicos se les pasaba del pantalón corto al largo, y entonces los chicos tenían que pasar a ser adultos. La escuela media no se proponía formar integralmente a las personas, ni trabajar con problemas de discriminación, ni resolver cuestiones vinculadas a identidades juveniles, porque ni siquiera existía el concepto de adolescentes. Entonces, claro, nosotros tenemos un problema, porque nosotros trabajamos en una escuela estructurada, pensando en 1880, pero con chicos del 2010, del 2009, digamos, y para chicos que van a trabajar en el 2020 para puestos de trabajo que todavía no sabemos cómo son. Es muy difícil, yo creo que es el nivel de mayor complejidad en la actualidad, porque necesita enfrentar cambios importantes en su estructura y organización, y bien lo saben ustedes. O sea, digamos, los profesores de la escuela media, a veces cuando la gente dice, se queja de los profesores, yo digo, miren, los profesores de la escuela media están entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tienen que resolver problemas, por ejemplo, de convivencia de los chicos. Tienen que resolver problemas donde los tienen que enseñarle a pensar a los chicos, y enseñar a pensar requiere tiempo, pero a su vez tienen superiores que les exigen el cumplimiento de un programa muchas veces enciclopédico. Entonces se debaten entre correr, no cumplir con el programa, y se los pone en un lugar muy complejo y muy complicado. Por eso es tan importante una reforma en este nivel. Pero además, porque están trabajando con chicos diferentes, con adolescentes que, digamos, son muy diferentes a aquellos que se ponían el pantalón largo y eran considerados adultos. ¿Qué características tienen estas identidades juveniles? Primero, que son variadas y muy complejas simbólicamente.
Y nosotros muchas veces en cada aula trabajamos con varias identidades. No están separadas del contexto socioeconómico y cultural en el que viven los jóvenes, y hay consumos culturales vinculados a las clases más altas y otros vinculados a las clases populares. Además, estas manifestaciones culturales que distinguen, digamos, a tribus urbanas o a chicos de clase alta y clase media, deben entenderse no como fenómenos menores, sino como una característica fundante de la construcción de los sujetos jóvenes en estos tiempos. En un contexto de incertidumbre, en una sociedad en riesgo, estas identificaciones les permitirán construir un sentido y una posición en un mundo que parece muy amenazante para ellos. La construcción de identidades juveniles tiene un sentido muy importante en la posibilidad de construir la propia persona a lo largo del tiempo. La construcción de identidades juveniles los resguarda a los niños, a los adolescentes, de un mundo que efectivamente se presenta como amenazante. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con estas identidades juveniles? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero si no les recomiendo antes que salga de cartel de ir a ver una película que se llama Entre los muros. ¿Alguien la vio? Bueno, no se la pierdan. La verdad es que ganó, creo que ganó el Festival de Cannes del año pasado, y habla sobre un profesor de educación media que tiene que lidiar con niños de una escuela de inmigrantes en Francia y no sabe cómo hacer. Y el profesor en la primera clase, hablando de identidades juveniles, llega y trata de enseñar francés. Entonces utiliza un nombre común, no sé, entonces pone: Jacques va a comprar uvas al supermercado. Está tratando de enseñar el futuro, ¿sí? El tiempo futuro. Entonces una chica levanta la mano y dice: ¿y usted por qué siempre usa esos nombres prototípicos que nosotros no tenemos en esta escuela? ¿Por qué nunca, y empiezan a decir nombres iraníes o nombres raros, ¿por qué nunca un nombre como, no sé, o, digamos, sería como Pepe o Pedro? Y el profesor se queda claro, porque los chicos empiezan a sentir al profesor ese muy alejado. No le critican el ejemplo ni aprender el futuro. Le dice por qué el nombre de la persona que modela la oración no puede acercarse a su propia identidad, a su propia cultura, ¿no? Una de las manifestaciones entonces de esta diversidad es la emergencia de estas culturas juveniles, entre otras formas de identidad. Entonces vamos a definir identidad, digamos, y cultura. Entonces dice Reguillo Cruz, un autor muy interesante sobre este tema, que identidades juveniles refiere a la nominación genérica de la adscripción a una propuesta identitaria, por ejemplo, skinheads, punks, góticos, rockeros, ahora están los floggers, los otaku, en fin, hay una serie de identidades, y dice que las adscripciones identitarias son los procesos socioculturales mediante los jóvenes se adscriben a ciertas identidades sociales y asumen ciertos discursos, cierta estética y cierta práctica. Y estos jóvenes construyen su identidad a partir de consumos culturales. No la construyen solamente ni principalmente a partir del lenguaje, sino a partir de consumos culturales. La mayoría de ellos producidos y en circulación a escala global. Entonces la consolidación de esta cultura global repercute en los modos de vida, digamos, en los patrones socioculturales, el aprendizaje y en la interacción social. Y estas identidades no son necesariamente nacionales, sino que provienen de esta cultura global. Entonces, claro, repasando un poco lo que dijimos, en el programa institucional fundacional de la escuela moderna, ella era un santuario. En la escuela se impartían los valores sagrados de la razón y la nación. Los alumnos eran sujetos de razón,
y los niños y los jóvenes debían dejar sus identidades, sus particularismos y sus problemas en la puerta de la escuela. Esto hoy es por lo menos, es imposible. No lo dejan en la puerta de la escuela, lo entran a la escuela. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con eso? Y entonces Itenti hace un análisis muy interesante, porque dice, esto empieza a suceder, digamos, si esto se termina esta escuela como santuario, cuando se produce un proceso de masificación de la escuela media, e ingresan nuevos alumnos, e ingresan todos a la escuela, porque antes la escuela media era para el 3%. Hoy, según la Ley de Educación Nacional, debería ser para todos. No es para todos. Ahora vamos a ver por qué todavía no es para todos, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? La masificación y el ingreso de nuevos alumnos que traen consigo sus identidades y sus problemas sociales, ¿sí?, que no están dispuestos a dejarlos en la puerta de la escuela, generan y chocan con las formas organizativas tradicionales de la escuela. Y cuando la distancia cultural entre la institución y los sujetos es tan fuerte, genera la exclusión de los estudiantes de los sectores más vulnerables a través de diversos mecanismos, muchísimas veces ocultos. Entonces, una escuela media que pretenda dejar fuera los problemas sociales de los estudiantes o que no dialogue con la cultura contemporánea, con las formas de pensar de los jóvenes y las identidades juveniles, va a ser sin duda una escuela expulsiva. ¿Qué debería brindar el nivel medio? Porque hasta acá dijimos, bueno, esta es la situación y sobre esto tenemos que trabajar. Pero ¿a dónde tiene que ir la escuela media? En principio, tiene que formar en competencias básicas, o lo que dijimos ahora, mejor capacidades básicas a nivel cognitivo, como la capacidad de efectuar operaciones con el tipo de conocimiento que circula en relación a las distintas disciplinas. Deben ser capaces de comprender, analizar, comparar información y aplicar conocimientos. Y acá me quiero detener. Ustedes dirán, esto es obvio, todos hacemos esto. Pero yo les quiero contar los resultados de PISA. PISA es un examen, digamos, que se toma internacionalmente, que lo toma la OECD, y que se tomó en Argentina en el 2001 y en el 2003. Los datos del 2003 son similares al 2001 y los 2001 me los acuerdo de memoria, así que se los voy a contar. Se toma a chicos de 15 años en comprensión lectora, en matemática y demás. Esto es en comprensión lectora. PISA mide de 1 a 5 sus resultados. 1 son los chicos que apenas comprenden un texto muy sencillo y 5 son los que comprenden textos de gran complejidad, ¿sí? Para la Argentina, tomado a chicos de 15 años, dio que el 44% de nuestros estudiantes sacó 1 o menos de 1. De ese 44%, 44% de nuestros chicos de 15 años, fíjense, la pregunta es ¿por qué? O sea, y tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo, dónde está el problema, cómo podemos mejorar, porque la pregunta es esa. El 21% de ese 44% sacó 1 y el 23% de nuestros chicos sacó menos de 1, es decir, que no comprenden ni siquiera un texto sencillo. Esta es la situación de la Argentina hoy. Entonces tenemos mucho por hacer en lo que, digamos, se llaman capacidades a nivel cognitivo. Obviamente tenemos que formar en capacidades destinadas al mercado laboral, pero que no son capacidades para un puesto de trabajo. Son capacidades para que ese adolescente, cuando entra al mundo de trabajo, pueda entender, puede aprender solo las nuevas tecnologías, puede entender los códigos de los trabajos que van cambiando tan asiduamente, etcétera, etcétera. Obviamente capacidades para la socialización, el trabajo en equipo, la comunicación y la cooperación con otros es un ABC sobre el cual todavía no estamos trabajando bien. Pero no estamos trabajando bien no porque nuestros alumnos
no puedan hacerlo porque no los dividamos en equipos, sino porque esto se aprende del ejemplo. Y todavía tenemos mucho trabajo nosotros como docentes para aprender a trabajar en equipo, para planificar y demás. Yo no soy maestra de media, soy maestra de primaria. Y siempre cuento una anécdota cuando estaba frente a un curso y las maestras de primaria se suelen reír, pero espero que a ustedes les sea similar la frase. Supongamos que estamos en una escuela y viene una directora y le dice: Marta, a la maestra de quinto, estoy un poco preocupada porque veo que los chicos tienen en el cuaderno recién fracciones de medio y de un cuarto. Esto es contenido de tercero, como mucho cuarto grado. No entiendo por qué todavía estás enseñando esto acá. ¿Qué le dice la maestra a la directora? ¡Oh! La culpa no es mía. ¿Vos viste cómo enseña la de cuarto? Entonces supongamos que la directora va y le habla a la maestra de cuarto y la de cuarto le echará la culpa a la de tercero a la de segundo. Resulta que la culpa de todos los males de la humanidad lo tiene la abuela del nene, ni siquiera la madre. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos nosotros? En la secundaria esto se da en las materias. Se repiten contenidos, no se articulan docentes de un primer año con uno de segundo en la misma materia. Acá me hacen cara de que es así. Entonces, y no trabajamos bien en conjunto, hay muchas internas, peleas personales y tal, me gusta, no me gusta. Bueno, a esto hay que aprender, a trabajar en equipo se aprende. No se aprende con grandes teóricos, sino que se aprende sabiendo armar una agenda, sabiendo tener objetivos para la escuela. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo trabajamos con esto. Pero trabajar en equipo es central, porque ningún chico aprende a pensar si todos los maestros no se alinean para enseñar lo mismo, si todos los profesores no se alinean. Yo a veces me pregunto, ¿cuál es la necesidad de trabajar en tantas materias si el conocimiento hoy es interdisciplinar? ¿Por qué trabajamos en compartimentos tan estancos? ¿O se podría semestralizar las materias y trabajar con algún colega en historia y geografía para que la historia y la geografía tengan algún sentido combinado? ¿Se podrían buscar otros modos para que el horario no sea tan estricto? ¿Se podría pensar cómo enseñar a pensar? Porque lo que pasa si no, y esta es una pregunta que se las voy a hacer a ustedes, pero no hace falta, yo no la sé. Empiezo por decir, no sé la respuesta de la pregunta que les voy a hacer. Yo siempre les digo, muchas veces a los maestros de primaria, les digo, bueno, ahora sí, y se los digo a ustedes, levanten la mano, van a levantar solo los de historia, pero levanten la mano aquellos profesores que se acuerden, sin repetir y sin soplar, en 15 segundos, nombres y cargos de los miembros de la primera junta. Ahí hay algunos de historia, pero muy poquito, ¿no? Muy poquito. ¿Cuántas veces tuvimos todos que estudiar y repetir los nombres y los cargos de los miembros de la primera junta? ¿Verdad o no? ¿Para qué sirve aprender de memoria los nombres y los cargos de los miembros de la primera junta? Para nada. Pero sin embargo, hay otros contenidos que sí servirían. Por ejemplo, serviría saber la diferente ideología entre Saavedra y Moreno. ¿Y cómo habrán hecho para consensuar en un país en donde hoy el consenso es tan poco frecuente, estar dos personas con ideologías tan diferentes en un mismo gobierno? Serviría saber otra cosa. ¿Cómo? Por 10 meses, tal cual, consensuamos acá. Pero serviría también, miren, yo daba clase en una universidad, hace un tiempo, una universidad pública, y daba historia de la educación argentina. Con alumnos de primer año de la universidad, empecé a hablar en un momento de lo que significa el contrato social.
Bueno, y me referí al 25 de mayo y empecé a hablar de Moreno y los trabajos de Moreno y demás. En eso dije, no sé por qué, pero me daba cuenta que me miraban con cara de ojos de ¿a dónde estoy? Estaban como flotando. Y entonces le digo, ¿pero ustedes saben la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio? No la sabían. Creían que en el país había habido 2 independencias. Yo me agarraba los pelos, decía, ¿no sería mucho más importante poder hacerles entender a los chicos que el 25 de mayo de 1810 se dio porque se llevaron preso a Fernando VII de España a Francia? Y que 1816 tuvo que ver con que lo soltaron en 1814, por ejemplo, y que la Revolución de Mayo no es como el dulce de leche. Tuvo mucho que ver con acontecimientos externos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no entendemos cómo se inserta el país en el mundo, qué significaban los procesos de internalización, difícilmente podemos entender lo que hoy son los procesos de globalización. ¿No es mucho más importante y rico? ¿Por qué no enseñamos eso? No enseñamos porque a veces nos corren con los programas, porque es más fácil. Es más fácil enseñar sin intentar que el otro aprenda. Miren, es más fácil pedirle a los chicos que se aprendan de memoria los nombres de los miembros de la primera junta que tratar de enseñarles a leer libros de historia interesantes y que no sean manuales de texto. Aunque sea un libro en todo el año, entero. Sin embargo, si esos chicos no aprenden a leer un libro, a mí me acuerdo, yo tuve una muy buena profesora de historia en tercer año que me hizo leer un librito que se llamaba Las ciudades de la Edad Media. Me cambió la cabeza. Nunca más volví a ser la misma. Y tuve otra en tercer año que nos enseñaba literatura y quería hacernos leer Miguel de Unamuno. Y como no sabía cómo entrarle a Miguel de Unamuno, empezó una clase diciendo, ¿quién de ustedes cree en Dios? ¿Y quién no cree en Dios? Hizo un debate entre creyentes y no creyentes, y después nos contó que había una novelita muy interesante que por ahí nos podía gustar y nos podía ayudar al debate, que era San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno, que versa sobre un cura que deja de creer en Dios. Y yo creo que llegué a mi casa y a las 3 horas la había terminado. Pero claro, esa profesora toma decisiones muy complejas de tomar, y tiene un director que le avala el tomar esas decisiones. La pregunta es cómo hacemos para trabajar en estas competencias, en estas capacidades que son verdaderamente importantes y que el nuevo currículum de Córdoba, es ese papelito de ahí, digamos que las acaba de resumir o que da 5 capacidades que me parece interesante leerlas, que dice que como capacidades fundamentales, comprensión y producción de textos orales y escritos. Y en general los chicos producen poco, escriben mal, digamos, la utilización verbal es terrible en los textos escritos, confunden, usan el habría, el hubiera no existe, para todo es habría. En fin, abordaje y resolución de problemas, este es otro tema. En matemática, con las pruebas también internacionales y nacionales, lo que se observa de nuestros chicos, del caso de los chicos argentinos, es que resuelven cuentas. Las cuentas las resuelven bien, pero cuando uno les pone un problema, no son capaces de resolverlo, tienen mucha dificultad para resolver problemas. Y yo siempre digo que para resolver las cuentas existe la calculadora, pero ninguna calculadora le va a decir qué operaciones tiene que utilizar para resolver problemas. Y además es típico, nunca damos problemas con datos de más. Nunca damos problemas con datos de menos que no se puedan resolver. Sin embargo, una de las cosas que más tenemos que enseñarle a nuestros chicos es a manejar información, a distinguir la información de la verdadera de la falsa, la información espuria de la información útil, la interesante de la superflua, ¿sí? Obviamente también hay que trabajar en competencias digitales.
¿Qué necesita un egresado del nivel medio en la sociedad del conocimiento sintéticamente? Y yo creo que acá hay dos grandes logros o sentidos que tiene la educación. El aprender a aprender, que tiene que ver con esta formación de capacidades, pero además permitir que ese chico pueda seguir estudiando solo a lo largo de toda la vida, y el aprender a vivir juntos, porque nosotros hoy vivimos en una sociedad muy excluyente. Ya no es solo una diferencia entre obreros y capitalistas, sino entre gente que no tiene trabajo, que está en el margen del margen, y los que están adentro del sistema. Y la inclusión de aquellos que están en el margen al sistema requiere voluntad política, y para lo cual necesitamos tener ciudadanos con conciencia de lo que significa vivir en una sociedad democrática. ¿Qué está pasando en la Argentina hoy? Vamos a ver algunos números sobre la escuela media en la Argentina. Fíjense este dato, la tasa de no promoción para el total país. Para el polimodal era de 14 puntos en el 96 y pasó a 27 en el 2004. Y en todos los datos para eje 1 y 2 también sigue aumentando. Pero miren la diferencia, miren cómo sigue habiendo cada vez más exclusión en el sistema. La tasa de repitencia pasó de 5,6 a 7,5. Y esto porque es el general. La tasa de abandono interanual en el polimodal es sinceramente preocupante. Pasa del 15 al 19,7. Fíjense acá un dato bastante terrible, porque el abandono y el problema de nuestro país es la desigualdad. Miren lo siguiente, el primer quintil de ingresos se llama al quintil de ingresos más pobres de nuestro país, ¿sí? O sea, el quintil de ingresos más bajo, la gente que menos ingresos tiene una un abandono del 30%. O sea, 30% de los chicos del nivel de ingresos más bajos desertan, abandonan el nivel medio, versus el 6,7% del quintil más rico en nuestro país. Y acá tenemos algunos datos comparativos entre países. Chile, Uruguay, México, Colombia, Argentina. Argentina está bajando posiciones respecto de los países latinoamericanos y obviamente está muy mal respecto de los países promedio de la OCDE. Fíjense que esto es -1, o sea, bajo 1 o 1. Y fíjense que entre bajo 1 y 1 tenemos casi el 60% de la población. Para el PISA 2006, ¿no? O sea, miren cómo vamos perdiendo posiciones. Lo mismo sucede, uno es para lengua y otro es para matemática. Matemática. El anterior era lengua y este es de matemática. Y fíjense, entre bajo 1 y nivel 1, cómo Argentina tiene a más del 50% de la población, ¿no? Hay 6 niveles. No son pocos los niveles. Bueno, más del 50% de nuestros chicos no saben prácticamente nada. Lectura, esto no lo dije ya. Entonces el otro... el primero era de ciencias y este es entonces lectura, perdón. Fíjense, Argentina también más del 50, casi llegando al 60% entre nivel -1 y 1. Fíjense como Chile, que solía estar mucho peor, está mucho mejor, y lo que son los países de la OCDE, ¿no? Para tener una idea de dónde estamos parados. Ahí está. Bueno, pero además, Chile, entre los puntajes del 2000 y el 2006, mejoró la performance, o sea, mejoró 33 puntos que no se sabe bien qué es. Argentina empeoró entre el 2000 y el 2006.
Resultados de los ONE. Los ONE son los operativos nacionales de evaluación de calidad, para que tengamos alguna idea. Bueno, estos son, digamos, porcentaje de alumnos de grado 12 en el desempeño alto y medio en lengua. Córdoba anda bien, está en las provincias por sobre el promedio, eso para que se sientan un poco bien. No la traje acá, pero está en las provincias de mejor rendimiento del país, digamos, las peores son Chaco, La Rioja y Santiago. Bueno, esto es para matemática, mejor y peor situación provincial. ¿Qué podemos hacer? Y esta es la otra parte de la charla. Les prometo que voy a ser rápida y breve. ¿Qué podemos hacer? En principio, digamos, tenemos que tener una escuela secundaria acorde con la cultura contemporánea y a la vez inclusiva de todos los jóvenes y las jóvenes. Entonces, tenemos que revisar la estructura disciplinar. A pesar de la modernización curricular, la escuela media sigue conservando una matriz enciclopédica como colección de disciplinas con poca integración entre sí. La propuesta sería revisar la organización curricular. No estoy muy segura. Yo creo que para poder hacer una reforma a la escuela media hay que hacer una gran consulta entre los docentes. Que solo un insensato se pondría a hacer una reforma sin realmente llamar a un debate serio. Pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente la escuela media sigue estando organizada con la preeminencia de la cantidad de contenidos en detrimento de la enseñanza de capacidades, y la propuesta es trabajar a partir de la enseñanza de capacidades y también poner un fuerte énfasis en el aprender haciendo y en los contenidos procedimentales. Ciencias naturales, yo soy muy amiga de uno de los grandes científicos, discípulo de Hussein, que hoy lamentablemente vive en México y se fue durante la dictadura, que se nacionalizó, digamos, ahora tiene doble nacionalidad, ganó el Premio Nacional de las Ciencias Mexicanas. Todos los científicos acá lo conocen, se llama Marcelino Cereijido. Y él me decía, Silvina, América Latina, me pedía que le diera más importancia a las ciencias naturales, ¿no? Entonces me explicaba por qué las ciencias naturales tienen que tener un lugar importantísimo en el currículum. Y me decía, Silvina, el problema es que tenemos que enseñarles a los chicos a pensar con evidencia, porque si no, nunca vamos a salir del realismo mágico latinoamericano. Y yo siempre cuento un ejemplo muy simpático, un ejemplo mío, personal, digo, para que se diviertan un poco. Vieron que hace, no sé, hay un tiempo, no sé si acá en Córdoba, pero me imagino que sí, salió una publicidad de eso, llame ya, cómprese todo. Bueno, era un producto maravilloso que decía que había una baba de caracol, que, ¿la vieron? Las mujeres por lo menos, bueno, no soy la única, pero miren esto. Y te aparecía una mujer toda arrugada y después una mujer espléndida que no tenía ni una arruga, ni una ojerita, nada. Yo misma en un momento dije, ¿y servirá? ¿Será cierto? Después paré y dije, bueno, basta, Silvina, no tenés un doctorado para pensar que la baba de corazón del caracol va a sacar las arrugas. Pero imagínense nuestros chicos, o gente que no tiene un doctorado, que es lo más normal de todo el universo. La gente cree que ese producto le puede sacar las arrugas y la publicidad lo vende. ¿Cómo sacamos a nuestro país de ese realismo mágico? Porque la publicidad va a seguir existiendo. La pregunta es cómo hacemos que los chicos se puedan reír de ese producto, las chicas y las señoras grandes cuando crecen sobre todo, y puedan entender que comprando eso no se van a sacar las arrugas de la cara. O sea, lo olviden, para demostrar cualquier cosa o para trabajar con una hipótesis. Y esto es lo que les va a permitir distinguir entre algo que sea verdadero y la baba de caracol. ¿Se entiende? Y esto es central para trabajar, digamos, en esta idea de que significa contenidos procedimentales, ¿sí? ¿Pasó? No. Ahí está. Bueno, obviamente tenemos que trabajar con nuevas tecnologías.
pero no como disciplina aislada, sino como un medio para aprender, obtener información y resolver problemas. Obviamente tenemos que empezar especialmente, hay localidades en nuestro país, muchas, más de las que nosotros creemos, que no tienen ni un cine, ni un club, ni un lugar de esparcimiento y no tienen biblioteca popular. ¿Qué hacemos en esas localidades? Lo que correspondería, lo que sería interesante, una propuesta que a nosotros nos dio muy buen resultado para bajar las tasas de suicidio infantil y adolescente, es abrir el contraturno como centro cultural y abrir la escuela de lunes a lunes. Obviamente tiene que aprender, la escuela media tiene que acompañar, digamos, una formación madurativa. Y acá para mí una figura central es la del profesor tutor. El profesor tutor, que es una figura ya probada en el país con el proyecto 13, ha dado grandes resultados para el seguimiento de adolescentes y para evitar las increíbles tasas de abandono y repitencia que tenemos en el nivel. Y por supuesto, como tenemos que incluir nuevos contenidos como inglés, enseñar a pensar y nuevas tecnologías, tenemos que intentar bregar, pelear por la extensión de la jornada escolar para todos. ¿Saben que todos los países que tienen buenos resultados en las pruebas internacionales de evaluación de calidad, todos tienen jornada extendida completa? Porque todo lo que tienen que aprender hoy los chicos no se aprende en 4 horas. Esto me matan. En general los políticos me odian cuando digo esto porque es caro. Extender la jornada escolar significa aumentar más el presupuesto educativo. Pero bueno, la educación es cara.